visitan, por cierto? Bequilla. Bequilla. Perfecto. Bueno, estamos más o menos por aquí, sí, en el Atlántico, en el departamento del Atlántico. Por aquí también está el municipio de Malambo, sí, un poquito más al sur. También San Jacinto, esta vitrina acá, está más o menos, está en el departamento de Bolívar, se encuentra más o menos por aquí, cerca de los Montes de María. Malambo y Alicante está en el Atlántico. Los Tairona habitaron la Sierra Nevada, que es esta montaña que ven acá, ¿sí? Los Zenúes habitaron la depresión Mopocina, que es esta mancha azul que ven acá. Ahorita les cuento porque pues, la maqueta no es como tan precisa, es solamente para ubicarnos, pero la depresión Mopocina es un hundimiento, ¿sí? Entonces está por debajo del nivel del mar, entonces acá debería haberse como hundido. Esa manchita azul de ahí, ¿sí? Los malibúes navegaron principalmente por el río Magdalena, un poquito del mar también y por otros ríos, ¿sí? Y ya finalmente acabamos con la última vitrina de conquista, colonia y república, con la llegada de las comunidades europeas y africanas al continente hace 500 años. Entonces, primero empezamos hace 25.000 años, cuando los primeros pobladores del continente americano y los primeros grupos humanos, que eran grupos de cazadores y recolectores, pues llegaron desde, bueno, está en la teoría del estrecho de Bering, que llegaron desde la parte más oriental de Asia hasta la península de Alaska hace 25.000 años, durante el Pleistoceno tardío, cuando esa zona, el del estrecho de Bering, hay una versión de la teoría que dice que había una especie de puente natural formado por una capa de hielo lo suficientemente gruesa para que pudieran pasar los grupos humanos y otros animales también. Hay otra versión de la teoría que dice que como había mucha agua congelada, el nivel del mar estaba unos 100 metros por debajo de lo que es hoy en día. Entonces, imagínense ir a la playa y tener que caminar 100 metros más para llegar al mar. Eso es un montón de terreno que normalmente está bajo el agua, ¿sí? Entonces, por ahí pudieron haber pasado los grupos humanos. También América fue el último continente en ser poblado, porque si se fijan, Europa, Asia y África siempre han estado como conectados, ¿sí? Y entonces al ser humano se le hace más fácil migrar en estos continentes. Pero tuvo la oportunidad hace 25.000 años, durante la última glaciación, la última era de hielo, no sé si vieron la película, bueno, como la era de hielo, tuvieron la oportunidad de moverse por el estrecho de Bering hasta América del Norte. Probablemente incluso hubo un grupo que se quedó ahí y por eso los esquimales, los inuits de Alaska, tienen rasgos como asiáticos y ojos rasgados y estas características. Hubo otro grupo que probablemente que exploró el resto del continente, moviéndose probablemente por las costas en embarcaciones, y porque se encuentran registros de actividad humana de hace 14.000, 15.000 años en el sur, en Monteverde, en Chile, Arroyo Seco, Argentina y Lagoa Santa en Brasil. Se encuentran registros de actividad humana y pues es impresionante que hayan logrado poblar, que hayan logrado recorrer todo el continente en tan solo 10.000 años. Probablemente lo hicieron moviéndose por las costas en embarcaciones, porque además era un terreno que no conocían. Sí, y el adaptarse. Claro, tenían que adaptarse también e interactuando con nueva fauna y nueva flora, como la megafauna, ¿sí? Animales como el mastodonte que pueden ver acá, que si se fijan, esta escala, entonces si solo cabe la cabeza, el resto del cuerpo sería como todo esto por acá, ¿sí? Y bueno, esta pieza de aquí, este fósil es de la parte de la mandíbula del mastodonte. Se encontró en las gravas de Rotinet, aquí en Atlántico, ¿sí? En Repelón. Y pues sí, el mastodonte lo cazaban y de ellos tenían la carne para alimentarse, piel y pelaje para abrigarse, y con sus huesos y sus tendones hacían herramientas como lanzas, como esas que ven ahí, ¿sí? Para cazar más de estos animales. Entonces, las puntas de lanza de ahí son réplicas, pero las hacían con piedra, ¿sí? Y amarraban estas puntas a unos mangos que hacían con hueso para cazar, principalmente. Pero ¿qué pasa? Que se extingue la megafauna con el paso del Pleistoceno al Holoceno, y que es el periodo geológico en el que nos encontramos ahora. Entonces, los grupos humanos tienen que empezar a explorar y experimentar a ver qué encuentran en el terreno, porque si no se extinguen también. Entonces, descubrieron la arcilla, y con la arcilla desarrollaron uno de los elementos más importantes en el proceso de la sedentarización de la humanidad, que es la alfarería, la cerámica, ¿sí?
Entonces, en San Jacinto se encuentra la cerámica más antigua, la cerámica que se registra como más antigua del continente, sí, de hace 8.000 años, de todo el continente de América y de Colombia también. Y data de hace unos 8.000 años alrededor, sí. Se encontró en el territorio de San Jacinto, en Bolívar. Y bueno, aquí está el proceso de cómo realizaron la cerámica. No sé si les interesa que les explique cómo se hace o... Sí, adelante. Ok, entonces, bueno, primero recolectaban la arcilla, luego como que la colaban, sí, y separaban los granos más gruesos de los más finitos y utilizaban los más finitos los humedecían, es decir, que lo hacían como una especie de barro, como una mezcla de arcilla y agua, y luego a esa mezcla le ponían un componente que se llama desgrasante. En San Jacinto principalmente utilizaban un desgrasante vegetal que pues básicamente era recoger pasto del suelo y ponerlo junto con la mezcla de arcilla y agua, porque eso le daba la consistencia para hacer la forma de la vasija que querían. Y tenían dos técnicas para hacer esta forma: la técnica de modelado, que es simplemente hacer la forma de la vasija, y la técnica de por rollos, es decir, hacer unos rollos de arcilla y ponerlos uno encima del otro dando la forma de la vasija que querían. Okay. Luego le hacían diseños, como pueden ver allá, todos son diseños de animales que veían en su entorno, y lo hacían con técnicas como la de incisión, que era con un palito, pues hacían las líneas, y la de decisión, que es quitar trocitos de la arcilla para que quede como el relieve o la textura, ¿okay? Luego esperaban a que se secara, fuera al sol o la sombra, que eso depende de la arcilla que utilizasen, y luego cocían la cerámica y les quedaba una pieza. ¿Cómo? Para que se endureciera. Exacto, para que se endureciera. Entonces, durante el proceso de cocción, el desgrasante que utilizaban las comunidades de San Jacinto se quemaba, porque era pasto, pues desaparecía. Eso hacía que la pieza de cerámica fuera más ligera, más fácil de cargar, pero también la hacía muy porosa. Entonces se rompía muy fácilmente, por lo que esta cerámica no servía para cocinar, servía principalmente para almacenar alimentos y para transportar, para preparar uno que otro brebaje medicinal, también para almacenar agua, transportar agua. Y pues como podían almacenar alimentos, podían permitirse pues alimentar a más personas. Entonces el grupo iba creciendo y no es tan sencillo moverse, ser nómadas con un grupo tan grande. Entonces por eso es muy importante la cerámica en el proceso de sedentarización de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que las comunidades de San Jacinto aún no eran sedentarios como tal, eran seminómadas, porque ellos se asentaban, en verano se asentaban en los arroyos, en los arroyos que había en San Jacinto, y pues ahí hacían su cerámica con la arcilla que encontraban, y luego en temporada de lluvia, cuando los arroyos se crecían, pues subían a zonas altas como los Montes de María, por ejemplo, y abandonaban su cerámica. Entonces por eso se encuentran tantos fragmentos también, porque además de que era muy frágil, pues era como una cerámica desechable, podría decirse. Y pues como les comentaba, también representan animales de su entorno. No sé qué animales ven ustedes por ahí, qué animales como que se les parece. Del otro lado también hay, por cierto, y bueno, de estos de acá son asas, las agarraderas de la vasija, ¿sí? Ahí como que metían el dedito, y en esas zonas que eran como las más, tenían que ser las más resistentes, pues hacían sus diseños. No sé qué animales ves por ahí. Parecen como reptiles, o quizás narices también de animales como vacas y demás. Sí, reptiles principalmente, vacas lo dudo, porque hace 8.000 años pues no había vacas, fueron los europeos, ¿sí? También los caballos. Sí, parecen más reptiles. Claro, también reptiles. De este lado también, las piezas de este lado son vertederas, por donde salía el agua al momento de transportar agua. También hay animales, por ejemplo esta pieza de acá, ¿a qué se parece? Una rana. Sí, una ranita como esa de ahí, como la que está ahí en grande. Y también, bueno, esta de aquí, la de, bueno, esa de allá es un cerdito. En San Jacinto había hay aún, pero está en vías de extinción, el pecarí o el zaino, que se lo comen. Entonces por eso está en vías de extinción, de hecho. Qué raro de la humanidad. Sí, y sí, bueno, todas estas piezas se encontraron en una excavación que se hizo en 1986 por parte del profesor
Toyuela, él encontró un montón de piezas y además encontró estos hornos que pueden ver acá, ¿sí? En los que se piensa que que cocinaban la cerámica. Además también se han encontrado como marcas de las hojas que utilizan para las hallacas, no recuerdo cómo se llaman, pero esas hojas que, bueno, ahí también están como ilustradas, pues también se han encontrado marcas en estos hornos, entonces probablemente también utilizaban estos hornos para cocinar. Y pues sí, eso es todo con referente a San Isidro. ¿Tienen alguna pregunta? Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.